capítulo 1, del 1 al 4. Le vamos a pedir, como siempre hacemos, al hermano Alonso que nos guíe en la lectura de la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de este tema que hemos titulado Una salvación perfecta. Perfecta. Buenos días, hermanos. Nos encontramos por segunda vez en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Oremos, hermano. Gracias, hermano Alonso. Padre, gracias te damos, Señor, por tenernos aquí. Gracias te damos que las damas regresaron con tu bendición ayer y Señor, por todo lo que ellas disfrutaron, te damos gracias. Señor, oramos por la familia Consuegra, que tú les bendigas hoy con un tiempo de refrigerio. También oramos por nuestros hermanos Sierra, Yeti y Gerardo. Y Señor, te pedimos que ellos puedan disfrutar de estas pequeñas vacaciones y que ellos regresen a nosotros descansados y Señor, listos para continuar con esta obra. Y Señor, te damos gracias que Thelma ya se ha recuperado y muchos otros hermanos que estaban batallando con el flu también. Y te pedimos, oh Dios, que sigas obrando en ello. Oramos por nuestra hermana Hilda Orsini. Señor, dale un toque de salud a nuestra hermana. Y Señor, tráela a nosotros la próxima semana con bien. Te pedimos todo esto también pensando en el pasaje que tenemos por delante. Queremos, oh Dios, que tu Espíritu nos ilumine en nuestras mentes. Queremos, oh Dios, que nos ayudes a interpretar fielmente tu palabra, enseñarla también con claridad y que todo corazón aquí presente la pueda recibir. Para que se cumpla el propósito por la cual tú le enviaste. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Déjenme decirle que nuestra hermana Hilda Orsini estuvo hospitalizada por un día esta semana. Parece que tuvo un pequeño evento neurológico, un mini stroke. She had un stroke bien leve y ahora está en la casa de su hijo aquí en Hollywood. Pero oren por ella, llámenla esta tarde. Yo he tratado de comunicarme con ella y no he podido, pero yo sé que ella está en la casa del hijo y se está recuperando. Muy bien, mis amados hermanos, yo iba a saltar. Hoy tenemos Santa Cena, empezamos gracias a Dios a tiempo. Yo iba a saltar el pequeño resumen de lo que ya aprendimos la semana pasada de este pasaje, pero yo creo que sería un crimen si no mencionamos por lo menos algunas de las cosas que yo quisiera que todos nosotros pudiéramos recordar. Noten en este pasaje que dice que estos hermanos alcanzaron una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro hablando, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten esta placa. Habéis alcanzado. Implica que la salvación de los creyentes es un regalo para todos. Nadie se la gana, sino que Dios la otorga por su gracia y es un regalo. El verbo en griego habéis alcanzado significa obtenido por voluntad divina o entregado por medio de asignación.
Así que claramente Pedro está hablando de algo que no se consigue por esfuerzos humanos o méritos humanos, sino por un propósito de Dios. La salvación es de Dios y no es de nosotros, y Dios salva al pecador como Él quiere, y Él salva a quien Él quiera salvar. Y entonces debemos darle a Él toda la gloria por esa fe que nosotros también recibimos y por esa fe que es igual para todos, la fe salvadora, y la salvación es preciosa igualmente para todos los cristianos. Nadie recibe más salvación que otro, es parejo para todo el mundo, mis amados hermanos. Ahora, fíjense que todos los creyentes auténticos han sido salvados, ya dije esto, por la misma manera, la misma forma, quizás diferente situación en la vida de cada persona, pero la forma que Dios salva es la misma en todos aquellos que se salvan auténticamente. Déjeme decirles lo que Dios hace. Dios nos trae a Cristo con un deseo de arrepentirnos de nuestros pecados, porque Él deja que nosotros suframos las consecuencias de nuestros pecados, y cuando Él nos llama y nos trae a Cristo, nos trae con el deseo de ya tener un cambio en nuestra vida, y el deseo de arrepentimiento está allí dado por Dios. Dios nos trae también con la fe verdadera, la fe que salva. Esa fe es un don de Dios, no es de nosotros. El arrepentimiento también Dios nos lo concedió, y luego Dios nos salvó poniendo en nuestros corazones el deseo que por muchos años no estaba allí, el deseo de responder positivamente al mensaje del Evangelio, aunque ese mensaje del Evangelio es ofensivo. Pero ese mensaje del Evangelio es buena noticia para la persona que desea la salvación que Dios solo le puede dar. Ahora, yo te puedo decir cómo tú te pudieras salvar a ti mismo. En el mundo hay mucha gente que piensan que la salvación es un asunto que ellos tienen que, tú sabes, por sus esfuerzos y sus buenas intenciones y todo eso. Yo te puedo decir el requerimiento de Dios para poderte salvar a ti mismo. Escuchen bien. Are you ready? No peques. Nunca. Eso significa, tienes que haber nacido y desde que tenías uso de razón, decidiste que tú no ibas a pecar nunca en tu vida. Y mantente en esa perfección hasta tu último suspiro, sin pecar. Y yo te puedo garantizar que las puertas del cielo se van a abrir para recibirte. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede? Yo sé que ninguno de ustedes, ni el que te habla, lo ha podido hacer. Entonces te digo esto para que te des cuenta que todos nosotros necesitábamos un Salvador. Alguien que pagara la deuda de nuestros pecados para satisfacer así the righteousness of God. La Biblia habla que en la ciudad celestial ningún pecador va a poder entrar allí. Incluye a los ladrones, hasta los mentirosos. Así que ya estamos excluidos todos nosotros. Tú sabes, ladrones, avaros, ¿qué dice? Adúlteros. Oh, my goodness. Y entonces, pero gracias a Dios que tenemos un Salvador que sí pudo, desde que nació hasta que murió, vivir de acuerdo a la justicia de Dios. The righteousness of God. La rectitud de Dios.
y no pecó ni una sola vez. Entonces, lo que estamos viendo aquí, cuando Pedro dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ve, es la justicia de ese Señor y Salvador Jesucristo, por su justicia. Y hablamos un poquito de esto la semana pasada, acerca de el gran intercambio. Realmente es como un intercambio. Dios está dispuesto a tomar los pecados del pecador arrepentido que Él trae a Cristo y los pone, nuestros pecados, sobre Cristo, y luego toma toda la rectitud, toda la santidad, toda la justicia que era de Cristo y nos las acredita en nuestra cuenta. Y esa es la forma que Dios nos salva. Así que si estás tratando de salvarte a ti mismo, para de tratar, porque nunca lo vas a lograr. Hay un versículo en Romanos 3, por ahí, que dice que we have all come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la gloria de Dios por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que depender entonces de esta salvación originada en Dios y basada en este intercambio. Dios nos cubre con la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Acuérdese, está hablando de la misma persona. Yo quisiera que ustedes recordaran este pasaje en el libro de Romanos, porque la verdad que se revela aquí, bueno, les confieso, a nosotros nos tomó algún poco de años para llegar a comprenderla, a pesar de que la leíamos, pero no veíamos lo que Pablo nos estaba diciendo aquí. Y yo creo que esta verdad escapa a la mayoría de los cristianos, la mayoría. No la conocen, no la entienden, nunca se les ha enseñado quizás, leen la Biblia y se les pasa por encima y no se dan cuenta de esta gran verdad. Justificados, declarados justos legalmente por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, la vida cristiana es necesario tener seguridad, firmeza, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo en la forma que fuimos justificados. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hablé de esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la gente se asombra cuando oye a un cristiano nacido de nuevo decir que yo sé, que yo soy salvo y yo voy a ir al cielo. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible si tú no has llegado a juicio todavía? Todavía no has terminado tu vida. A lo mejor mañana tú cometes un pecado de eso imperdonable y no vas a llegar. ¿Cómo tú te puedes gloriar que tienes la esperanza de un día estar no solo en la gloria de Dios, pero de que Dios va a compartir su gloria con nosotros? Cuerpos de gloria, mis amados. Ahora, bajen al versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, fíjate, a su tiempo murió por los impíos. ¿No te alegras tú que Cristo murió cuando nosotros éramos débiles y que Dios no nos pidió, bueno, yo te salvo si tú llegas a ser maduro, fuerte en la fe? No. Fuerte en conocimiento, no. Sino que cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, ve, todo este asunto es por el amor que Dios tiene a las personas redimidas, que Él iba a redimir, las personas que habían de creer.
Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera dicho, deja de pecar y entonces yo te salvo? Bueno, yo temo que nadie llegaría. Nadie. Pero bueno, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, porque eso es un evento, por la sangre, por su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera, la ira de Dios que viene sobre todos los que se quedaron atrás después que Dios arrebate a su pueblo redimido. Seremos salvos de la ira. El cristiano no está puesto para ira, pero sí hemos sido puestos para sufrir tribulación, aflicción en este mundo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, pero realmente vamos a ser salvos por su vida, porque Dios requiere que ningún pecador entre. Esa es la justicia de Dios. Entonces, de la única forma que tú y yo vamos a poder ser salvos es por la vida que Cristo vivió. Es por eso que más abajo en el pasaje que estamos estudiando aquí en Segunda de Pedro, allí se nos habla de la gloria y excelencia de Cristo. Gloria. Vimos su gloria, dice Pedro. Nosotros vimos su gloria, sí, en el monte de la transfiguración. Ellos vieron a Cristo con un cuerpo glorificado. Nosotros vimos su gloria, pero también vimos su excelencia. Y esa excelencia ellos lo vieron en cada acto que Cristo hizo. Cada día de su vida, ellos se dieron cuenta que Jesucristo vivió una vida excelente, en obediencia a todos los mandamientos de Dios. No quebrantó ni uno solo, no pecó ni una sola vez, a pesar de que fue tentado en todo y mucho más que todos nosotros. Entonces, mis amados hermanos, su vida excelente es la que nos va a salvar a nosotros. Al final, cuando todos sea dicho, yo sé que yo voy a ser salvo por la vida que Cristo vivió, la buena vida que Él vivió. Y no por ningún pobre esfuerzo mío de tratar de vivir una vida buena con la ayuda de Dios. No es suficiente. No es suficiente en nuestros esfuerzos. Ninguno de nuestros esfuerzos siempre se va a quedar corto, destituido, apartado. No llegamos a alcanzar la gloria de Dios por nuestra propia cuenta. Digan amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero seremos salvos por su vida. La vida que Él vivió, porque esa es la vida que Dios acredita en nuestra cuenta. ¿Qué te parece? Y entonces, no es el esfuerzo del creyente para vivir una buena vida, lo que le salva, sino que es la excelentísima vida que Cristo vivió, la que nos ha salvado y la que va a salvar al resto de la gente que se va a convertir después de este día o durante este día. Es la vida de Cristo. Aren't you glad? I mean, si tú estabas tratando de esforzarte para salvarte a ti mismo, date cuenta que tú has sido salvado, si eres salvo, has sido salvado por la vida de Cristo y no la tuya. Y no la tuya. Entonces, una vez que agarramos eso
ese concepto, la doctrina de la imputación, nuestros pecados fueron imputados en Cristo y la justicia que era de Él fue imputada a nuestra cuenta. Por eso fuimos declarados justos. Por eso Dios llama al creyente justo antes de que lo sea en la práctica. ¿Qué te parece? Porque Dios nos está viendo bajo la cubierta de la justicia de Cristo y no la nuestra realmente. Y es por eso que la Biblia llama a todo creyente que ha sido salvado, le llama un santo. Un santo. Ahora, yo tengo problemas convenciendo a Rita de que yo soy un santo, tú sabes, porque ella me conoce mejor que nadie. Pero Dios me mira a mí y me ve cubierto con la justicia de Cristo, y es por eso que Dios dice, Wilfredo es un santo, Estela, aunque tú no lo creas. Hay que darle duro, ¿verdad, hermano? Sí, bueno, a todos los esposos nos pasa lo mismo. Pero somos santos, porque Él es santo, siempre fue santo, y su vida nos fue acreditada a nosotros. Entonces, díganme ustedes, díganme, ¿qué lugar queda en esta perfecta salvación para la pérdida de salvación? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Ahora piensen, ¿sabían ustedes que la mayoría de los cristianos piensan que la salvación se puede perder si tú cometes un pecado grande, un pecado imperdonable? Tú pierdes la salvación. ¿No se dan cuenta que la mayoría de los cristianos viven, yo no sé cómo, sí, en un limbo, en un lugar, tú sabes, que ellos siempre viven con temor de que mañana pueden cometer un pecado? ¡Pum! That's it. La pierden. Viven con temor de que si no cuidan la salvación, la pierden. Si hacen un pecado mortal, la pierden. Pérdida de salvación por todas partes. Y eso es lo que cree la mayoría de los cristianos. Sin embargo, nosotros hemos visto que Dios nos declara justo, nos salva realmente por la vida de su Hijo, no la mía, no la tuya. Es la vida de Cristo, y la vida de Cristo fue totalmente perfecta. Por tanto, no hay forma de que una persona redimida, nacida de Dios, nacida de nuevo, pueda perder una salvación que está basada en la vida perfecta de Cristo. That's it. Todavía hay miembros de esta iglesia, tú sabes, yo les oigo hablar, ¿no? Yo les oigo. Oye, yo soy analítico también. Yo tengo unas orejas aquí más grandes que un conejo. Y yo los oigo ustedes a veces hablando. Y me doy cuenta que todavía aún en esta iglesia hay cristianos que viven en temor, que nunca han entrado en el reposo que Cristo nos da. Oye, reposa. Descansa, ya eres salvo, ya vas a ser salvo, ya siempre vas a ser salvo. Y no hay forma de estorbar lo que Dios quiso darnos por su gracia. Te digo, esta salvación, mientras más la examinamos, nos damos cuenta que esta salvación es algo perfecto, perfecto. Porque no le falta absolutamente nada. No le falta nada. Ya Dios nos ha dado, como dice aquí el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Noten que dice que se nos dio por su poder. No es una adquisición por nuestro poder o por nuestro esfuerzo, sino por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, y nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está, gloria, divino, excelencia como ser humano. ¿Ve?
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos. Fíjate, déjame mencionar algo aquí porque yo sé que no voy a tener tiempo. Al final yo iba a decir lo que les voy a decir a ustedes ahora. Ahora fíjate, dice, habiendo huido, todos nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo. Cuando vinimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, con deseo de que Él nos salvara y con la fe verdadera que Dios nos dio, decidimos ese día huir de la corrupción que hay en el mundo. Porque ya estábamos, muchos de nosotros, hastiados hasta aquí, ya, de corrupción y de pecar. Pero aún eso, tú sabes, no podemos decir, ay no, pastor, pero ahí dice que yo huí de la corrupción y por eso yo fui salvo. Wrong again. La salvación es de Dios, no es de vosotros. No. Dios fue el que causó que nosotros quisiéramos y deseáramos ese cambio en nuestra vida. Él lo causó. Yo a veces antes, cuando no entendía muchas cosas, yo hablaba de el cristiano que Dios quería salvar como un cristiano, como una persona, mejor dicho, que cuando nació Dios le puso un rubber band, una liga de esa que se estrecha aquí en el pecho, tú sabes, y lo soltó, pero Dios se quedó aguantando el otro lado de la liga, el rubber band. Entonces nosotros nos apartamos de Dios, y cuanto más lejos mejor, yo pensaba, no me hables de Dios, no me hables de nada, ya yo tengo una religión, mentira, yo tenía la religión donde yo era mi Dios. Y entonces, pero Dios estaba aguantando la liga. Oye, el día que se iba a reventar la liga, Dios puso en mi corazón dar la vuelta y regresar al Dios que tenía un propósito de salvación en mi vida. Entonces Dios es bueno, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Para siempre su misericordia. Te digo que esta salvación es tan grande que no le falta nada. Una salvación perfecta. Y bueno, hay muchos cristianos que leen este pasaje. En los 42 años que yo tengo de estar en Cristo, ¿tú sabes cuántas veces yo he oído una prédica sobre este pasaje? Y aún muchos predicadores, cuando predican esta verdad, no la entienden. No la entienden. Yo escuché a un predicador una vez decir que si Él nos dio su hijo, ¿cómo no nos va a dar la bicicleta del hijo? O los pares de patines del hijo. ¿Ves? Y tú sabes, enseguida ya no lo entiende. Está tratando de predicar algo que él no entiende. ¿Qué bicicleta ni bicicleta? ¿Qué patines ni patines? Eso no es lo que el pasaje está diciendo. Sino que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿No es eso lo mismo que está diciendo Pedro? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él no dejó nada fuera. Nos dio todas las cosas. Si ya dio lo más precioso que él tenía, su hijo, ¿cómo nos va a dejar en el aire? Como muchos cristianos piensan que Dios te salva por gracia hasta aquí. Y después el resto del camino, sálvese el que pueda o el que quiera. Y tienes que andar el resto de la vida utilizando solamente tus propios recursos. Porque Dios te dio la salvación, pero más nada. Entonces allá tú, si llegas al final.
Eso es el pensamiento que está en la cabeza de la mayoría de los cristianos. Pero fíjense aquí, déjenme ilustrárselo. ¿Qué les parece? I put a little color en esta placa que ustedes han visto muchas veces. Is this red? I don't see colors. Well, I didn't know I would. Okay. Mira, lo que hemos estudiado esta mañana nos dice a nosotros que Dios nos trae aquí con todo lo que nos iba a hacer falta para que tuviéramos una experiencia auténtica, genuina, verdadera de salvación. Nos trajo a Cristo, porque nadie puede venir a Cristo si Él no nos trae. Y entonces nos trajo con la fe verdadera, con la actitud de arrepentirnos, con el deseo de apartarnos de la corrupción de este mundo. Nos trajo con el arrepentimiento, la fe, ¿qué otra cosa? Nos dio su gracia. O sea, Él te trajo a ti y a mí aquí con todo lo que nos iba a hacer falta para tener una salvación auténtica. Pero el pasaje que teníamos aquí anteriormente nos dice que Él no solamente nos dio su Hijo, sino que Él nos dio todo lo que nos iba a hacer falta, el resto del camino en la vida cristiana para asegurar de que todos nosotros íbamos a entrar allí. Digan amén. ¿Qué salvación más perfecta? Que Dios nos dio todo lo que nos iba a hacer falta. Y entonces Pedro hace la asombrosa declaración de que los santos han recibido por parte de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida santa, la vida agradable a Dios, todas las cosas que nos iban a hacer falta, ya Dios nos las dio. Ya las tenemos. Maybe no las hemos descubierto y no las estamos utilizando, pero ya las tenemos, porque Dios nos las dio por su divino poder. Ahora, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer cuando Él salva a una persona? Bueno, se nos ocurre decir que la intención de Dios es la de salvarnos de nuestros pecados. Él quiere salvarnos de nuestros pecados. O sea, la intención de Dios es la de quitar nuestros pecados, porque nuestros pecados era lo que nos estaba matando espiritualmente, moralmente, psíquicamente y físicamente también. El pecado es lo que causa la muerte. Entonces Dios, te dije la semana pasada, Él no pone curita sobre un tumor canceroso, sino que Él quiere quitar lo que te estaba causando la muerte. Entonces, por eso Cristo vino no para perdonar nuestros pecados solamente, sino para quitar nuestros pecados. Y entonces la intención de Dios es la de convertir a un pecador en un santo. Un pecador como tú eras y como yo era, y nos quiere convertir en un santo. Perfecto. En todo sentido. Ahora, si fuera tuya la tarea de hacer eso, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo intentarías tú convertir a un pecador en un santo? ¿Cómo intentarías tú quitarle todos los pecados a un ser humano? Aún aquellos pecaditos que más les gustan. ¿Cómo lo haría? Salvar a una persona que tiene un arma en su mano como un martillo y tú lo ves que se está dando golpes con un martillo en la cabeza. Y él piensa que el martillo es algo bueno. Y sigue dándose, sigue dándose. ¿Cómo tú le demuestras a esa persona que el martillo lo está matando? Y que él debe de parar dándose
en la cabeza con el martillo antes que se abra un hueco en el cráneo y se muera. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, ni lo pienses, no lo vas a lograr. No pienses. En la infinita sabiduría de Dios, Él supo que tenía que cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza santa. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí en este pasaje. Que Dios nos ha dado por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, una salvación que incluye que Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y esa participación nuestra, déjeme decir esto también, que lo iba a decir al final, pero no voy a tener tiempo de decirlo. Esa participación no es una realidad futura. Mucha gente piensa, no, cuando yo llegue al cielo, yo sé que yo voy a ser igual que Dios y Dios me va a dar su naturaleza y su gloria. No, 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 no. Nuestra participación en la naturaleza divina es una realidad presente. Y también es una realidad que se puede ver en la práctica, en nuestro diario andar. Todo el mundo debe reconocer que somos diferentes, que tenemos una naturaleza distinta a la gente del mundo. Distinta. Pero no vayas a pensar que la gente se va a alegrar cuando ven un cristiano abandonando la corrupción que hay en este mundo y deseando vivir una vida de acuerdo a lo que él ahora siente, lo que él cree, lo que él conoce. Sino que la gente del mundo te va a odiar. Y si tú eres fiel en predicar el evangelio y tú sigues predicando el evangelio tal como es, alguien te va a querer levantar la cabeza, como hicieron con Juan el Bautista. Él se la buscó, ¿no es verdad? Él le dijo, Herodes, tú eres un sinvergüenza, un pecador. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tú estás adulterando bajo las leyes de Dios. Herodes lo quería matar, pero él se aguantó. Pero Herodianas, la mujer de Herodes, esa Jezabel, ella supo cómo lograr lo que ella quería, eliminar a Juan. ¿Qué atrevido este Juan decir que yo no puedo estar viviendo con el hermano del que era mi esposo? Así que somos hechos participantes para que esa realidad se vea en nosotros todos los días. No te escondas, hermano. No podemos escondernos. No te escondas. Sino que tenemos que ser fieles al mandamiento de Dios. Entonces Dios nos dio, dice Juan, muchas grandísimas promesas. Y hay tantas que vamos a utilizar el poco tiempo que nos queda, unos 10, 15 minutos, examinando algunas de las principales. Hay centenares de promesas, muchas de las cuales todavía ni siquiera este servidor las he descubierto. Pero algunas de las principales, mira la primera, Él nos prometió su Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, un paracleto, uno que camina al lado de nosotros, a veces nos sostiene cuando nos aflojamos, para que esté con vosotros para siempre, señores. Él nunca nos abandona. A veces nosotros tratamos de abandonarlo a Él, pero Él nunca nos abandona.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, primero, ni le conoce. Pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros, aquí adentro, y estará en vosotros. Cristo prometió, porque Él supo, si Él no pone ese Espíritu en nosotros, ya todos nosotros hubiéramos abandonado la vida cristiana hace tiempo ya. Maybe hubiéramos durado un par de días, pero todavía no estuviéramos aquí. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yes. Entonces nos dio su Espíritu, un consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Cuando ustedes están sentados ahí en la silla, viendo y oyendo, el Espíritu Santo es el que te está aclarando y te está ayudando a aceptar lo que Dios nos enseña en su palabra. La Biblia también nos dice que Dios nos prometió un nuevo nacimiento espiritual. Ustedes conocen el pasaje bien, no lo voy a leer, el asunto de Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Y bueno, el Señor le tuvo que explicar a Nicodemo, porque Nicodemo, claro, no entendía y él pensaba que, ¿cómo va a nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Entrará por segunda vez en el vientre de su madre para que pueda renacer? No, don't try that. It's impossible. Pero el Señor le dijo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces hay un nuevo nacimiento. Hay una regeneración prometida para todos los que se entregan a Cristo, confiando en Él, confiando en que Dios nos quiere salvar basado en lo que Cristo hizo. Nos prometió un nuevo y diferente comienzo. Esto sí es doblar la página y empezar de nuevo. Sí, pero diferente. Porque cuando despertamos espiritualmente, después de la experiencia de un nuevo nacimiento, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es la misma. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todo proviene de Dios. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Tú sabes, una experiencia espiritual. Nosotros que estábamos muertos y éramos enemigos de Dios, despertamos, tú sabes, con el Espíritu Santo que entra en nuestro corazón. Y bueno, los que eran ciegos podían ver. Y nos damos cuenta, comenzamos a darnos cuenta. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar darnos cuenta de todos los beneficios, todas las bendiciones de esta salvación? ¿Cuánto tiempo? Yo llevo 42 años y todavía estoy aprendiendo nuevas cosas, mis amados. Nos prometió su paz también. ¿Sabía usted que Dios es un experto utilizando el dolor humano? Es un experto utilizando la turbación de espíritu en la gente. Es un experto. Él la utiliza. Como también Él sabe cómo utilizar su paz. Y Él utiliza su paz para lograr que nosotros nos comportemos como debemos, de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Y que no recaemos de nuevo a comportarnos como un perro que vuelve al vómito o la puerca lavada que regresa. Dios utiliza su paz. Porque mira, ha sido nuestra experiencia
Y la voy a mencionar porque yo sé que es la misma experiencia de todos ustedes. Es la misma preciosa salvación, igualmente para todos. Cuando nos comportamos bien, qué rico es sentir la paz de Dios, qué rico. Oye, qué bueno. Pero si nos desviamos, aunque sea un poquito, entonces Dios hace así, give me my path back. Yeah, give it back. I'm going to take it away from you. ¿Tú quieres seguir pecando? Yo te voy a dejar sufrir las consecuencias de lo que es vivir sin mi presencia en tu vida, sin mi paz. Él no te va a quitar la salvación, señores. Te va a quitar el gozo de la salvación, la paz que viene con ella. Así que no vayas a pensar que esa turbación que tú tienes por dentro, que no puedes ni concentrarte, no vayas a pensar que eso es que un demonio ha regresado a tu vida y tú necesitas buscar a un pastor, no el hermano Pereda, o a un pastor de esos, de los fuertes, de los grandes, que tenga fe para que te dé liberación. Baloney. Baloney. La Biblia dice que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si te encuentras otra vez enredados en la consecuencia de tus propias malas decisiones y errores, entonces lo que tienes que regresar para ver dónde tú caíste y empezar de nuevo. ¿Ves? Pero Él usa su paz. La paz os dejo. Esta es una promesa. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da paz el mundo? Es una falsa paz. Bueno, una botella, quizá. Te emborracha bien, y probablemente you're going to pass out y vas a dormir ahí. Pero luego, la mañana siguiente, cuando ahora estás sintiendo de ver el costo de una borrachera. Sí, entonces no vale, ¿eh? Paz momentánea. Paz que el mundo da. Cada vez que yo llevo a Rita aquí a la playa de noche, ¿tú sabes? Yo trato de ser romántico a veces. Y la llevo, estamos caminando allí a la orilla del mar de noche, la luna está linda. Oye, qué luna hemos tenido estos días, ¿verdad? Supermoon de esa linda. Un día andaba así con Rita ahí en la playa caminando sobre el agua y le dije a Rita, Rita, ¿qué paz uno siente aquí? No es cierto, caminando por la orilla del mar. El único problema es que no podíamos quedarnos ahí todo el tiempo. Teníamos que regresar a nuestra vida diaria, a nuestros quehaceres, a nuestros trabajos, nuestra lucha con los hijos y todo, y todo. Y bueno, y la paz que sentíamos allí se quedó allí. Pero la paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. ¿Cómo es posible que tú estés tan serena? Le pregunta una vecina a su vecina cristiana cuando el esposo murió y la ves serenita. Chica, ¿tú no lo querías? No, claro que sí que yo lo quería. Pero ya él se fue con el Señor y yo me voy con él dentro de poco. Entonces la gente se asombra esa paz. Nos prometió también seguridad. Muy importante, tener seguridad. Yo siento lástima por un cristiano que piensa, hoy soy salvo, pero mañana, ¿quién sabe? ¿Cómo va a vivir la vida cristiana así? Dependiendo de él, tratando de alcanzar la justicia de Dios por sus esfuerzos y no dándose cuenta que la justicia de Dios está accesible para todos los que creen por la fe. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez yo estaba predicando sobre este pasaje y alguien me preguntó, sí, pastor, pero usted solo lee la primera parte, usted no lee la segunda parte del versículo, que dice que esa no condenación es para los que no andan conforme a la carne.
sino conforme al Espíritu, pastor. Uno tiene que andar en el Espíritu para no sufrir condenación. ¿Ven? Los cristianos se hacen de ideas simplemente porque no interpretan bien la cosa. El apóstol Pablo en este pasaje no estaba comparando a un cristiano de esos santicos que va a la iglesia todos los días, una hermana de esas que se pone zapatos de policía. Ya no se ven mucho, pero yo veía muchas cuando yo me convertí. No se ponían pantalones, pero se ponían zapatos de hombre. Qué feo luce una mujer con zapatos de hombre. I mean, no inspira ni un mal pensamiento, ¿verdad, hermano Alonso? Y ellas se creen que son más santas que todos los santos, porque están andando en el Espíritu. Y cuando únicos andan en el Espíritu es cuando están en la iglesia. Y es por eso que tienen servicio todas las noches metidas en la iglesia. Todas las noches alabando al Señor, porque esa es la única vez en su vida que piensan que están andando en el Espíritu. Oh, I feel it. El Espíritu está aquí. Pero mis amados hermanos, la vida cristiana no se vive en la cumbre de la montaña. La vida cristiana se vive en el valle. Déjame ver cómo es tu vida cuando tú no estás en la iglesia. Así que Pablo está comparando a los incrédulos a un cristiano verdadero. Eso es lo que él está comparando. Los cristianos son los que andan conforme al Espíritu, porque el Espíritu está en ellos, si no los abandona y los motiva, los impulsa para seguir adelante. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. De nuevo alguien me dijo una vez, yo estaba predicando sobre este mismo pasaje, me dijo, no pastor, nada de esas cosas me puede separar, pero yo sí me puedo separar, yo me puedo apartar. Ven acá, hermano, ¿no dice aquí ni ninguna otra cosa creada? ¿Tú saliste de debajo de una piedra o tú fuiste creado por el mismo Dios que nos creó todas las cosas? Así que ni tú ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Te sientes seguro? Gloria a Dios, yo me siento seguro. Si no hubiera seguridad, no hubiera más nada. Bueno, mis amados hermanos, fíjense, solo cubrimos 5 promesas. Yo tenía 13. Pero tenemos que celebrar la cena. Aquí están, si usted quiere. Nos prometió libertad de la ley, del pecado, de la muerte. Nos prometió que nos iba a tratar como hijos, dándonos su disciplina. Nos prometió que no íbamos a ser tentados. This is a good one. No íbamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Y junto con la tentación nos da una salida para no ceder. Nos prometió que Cristo sería nuestro abogado. ¿Quién mejor abogado tú puedes tener? Jesucristo. Y don't you know que los abogados cuestan mucha plata, pero Jesucristo trabaja siempre pro bono, pro beneficio de la persona que Él sirve. Nos prometió redimir nuestros cuerpos. Yo estoy ansiando esto, tú sabes, nos va a dar un nuevo cuerpo. Me hace falta ya ese nuevo cuerpo porque ya yo gasté con maltratos y mala vida. Nos prometió una herencia en el cielo. Nos prometió todo lo que nos iba a hacer falta, mis amados hermanos. Señor les bendiga. ¿Tú ves que yo puedo ser disciplinado? Yes. Muy bien, mis amados hermanos, la cena.